Segunda de Timoteo, capítulo 3. Gloria al Señor. Carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estar viendo desde el verso 16 en adelante. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por darnos este precioso y maravilloso día en tu presencia. Rogamos que en esta noche el poder de tu Espíritu Santo sea llenando este lugar. Señor, no solo este lugar, sino llenando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos de ti, tomando tú, Señor, el dominio, la autoridad sobre todas las cosas, por lo cual reprendemos toda perturbación del corazón, de las mentes, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, y ordenamos sea echado fuera toda perturbación en las vidas de tus hijos. Y en esta noche, Señor, nos des oído para oír lo que de tu Espíritu Santo nos ha de hablar. Abre la ventana de los cielos y la abundancia de tu bendición sea sobre de nosotros. Gracias, Padre bueno, muchas gracias por tu grande amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos escuchando cosas muy hermosas que tienen que ver todo lo que Dios envía, la palabra que viene hablando, nos viene, hermano, iluminando, tiene que ver justamente con la vida espiritual que nosotros hemos recibido y tiene que ver con el hombre de Dios, la mujer de Dios. Es decir, aquellos que por causa de su supremo llamamiento que poseen, obedecen al Evangelio, están, hermano, delante del Señor y están recibiendo una instrucción, la instrucción del Señor para un perfeccionamiento, porque eso es el fin. Ese es el fin del Evangelio, que aquellos que han sido llamados por el Señor sean perfeccionados y alcancen una estatura espiritual. Por eso nosotros hemos leído que no hay nada que desechar de la palabra de Dios, sino que el apóstol dice que toda la Escritura, dice, está inspirada por Dios y es útil. Entonces, lo primero que el apóstol dice es que la Escritura es inspirada por Dios. Entonces está dando una acentuación de que no quitemos la vista de lo que Dios nos está hablando, de lo que Dios nos viene, hermano, diciendo, porque si nosotros quitamos la vista de lo que Dios nos viene hablando y nos viene diciendo, hermano, y ponemos nuestro corazón y nuestros pensamientos en otras palabras y no en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a alcanzar aquellas cosas que Dios ha preparado para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ellas? Entonces Dios preparó cosas para que nosotros anduviésemos en ella, pero nosotros necesitamos una estatura espiritual y ahí es donde el Evangelio está operando en nosotros, dándonos el alimento que necesitamos, el alimento, hermano, líquido para los niños y el alimento sólido para aquellos que van creciendo, hermano, y van tomando la forma de su Hijo Jesucristo. Pues el propósito de Dios es justamente eso, que alcancemos la imagen de Cristo. Entonces, ¿cuál es la forma? La forma es mediante las doctrinas a las cuales nosotros hemos sido entregados. Entonces, quiera el Señor que nos dé entendimiento, que podamos valorar, darle valor a las cosas que Dios nos viene hablando, a las enseñanzas que Dios nos viene hablando, para que nosotros podamos alcanzar las cosas que Dios ha preparado de antemano.
Triste sería que oyendo semejantes palabras por el Espíritu Santo de Dios que nos viene hablando, desoigamos la palabra de Dios, sigamos el curso de nuestro propio pensamiento y que parezca como que estamos caminando con el pueblo del Señor, pero que no alcancemos luego las cosas, hermano, que Él ha preparado. Porque la alcanzarán aquellos hermanos que buscan al Señor y aquellos que con corazón sincero se acercan a Él, hermano, buscando de su presencia. No va a fallar la palabra de Dios con ellos y van a llegar a donde el Señor los está llevando. Ellos no van a fracasar. Quiera el Señor que entre nosotros no haya ninguno que fracase ni que se vuelva atrás. Entonces el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, ¿a dónde lo lleva primero? A que nosotros fijemos nuestro corazón en la palabra de Dios, en la enseñanza, que no nos dejemos llevar por otros pensamientos que no sean la palabra del Señor, ni nos dejemos seducir por pensamientos que nos hagan creer que no es tan así. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros esa palabra? No es tan así. El pastor dijo esto, pero no es tan así. Entonces, esa palabra no es tan así, lleva a invalidar la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos y mucho cuidado con lo que nosotros recibimos a nuestros oídos. Porque si continuamente recibimos, hermano, palabras negativas en contra de la palabra de Dios, esas palabras irán penetrando y posiblemente lleguen a arrastrarnos y a sacarnos del pensamiento en la palabra del Señor. Por eso lo que hace el apóstol Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. No se dejen arrastrar por otros pensamientos, que eso no es tan así. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y la escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, es útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, mire dónde el Señor, hermano, nos puso en un lugar de donde sale, hermano, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra de Dios. Nos puso en un lugar, hermano, donde sale justamente la palabra inspirada por el Espíritu Santo del Señor, hermano, que nos enseña, que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye, porque hay un fin, y es que justamente usted, yo, hombres y mujeres de Dios, sean perfectos, enteramente preparados para buena obra. Este es un tiempo de preparación. Por eso es triste, hermano, que algunos no presten atención a la palabra que el Señor nos viene hablando, porque es un tiempo de preparación. Dios nos está preparando a causa del trabajo y de la obra que nosotros debemos hacer. Por eso tenemos que prestar más atención y ser más diligentes en cuanto, hermano, a estas cosas que nosotros hemos oído. No sea cosa que nos deslicemos y sin darnos cuenta, hermano, de a poquito vayamos saliendo, sacando el pie del camino y nos apartemos de la verdadera voluntad del Señor. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios capítulo 11, verso 1 y 3, leemos lo siguiente: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces nosotros miramos al apóstol. Al apóstol le fue encomendada una tarea, justamente la predicación del evangelio al gentil. Y no solo eso, sino que le fue dado, hermano, una revelación del evangelio, de la justificación, para que los hombres que han creído no solamente sean salvos, sino que Dios los lleve más allá y ellos sean elevados. Hermano, sean elevados y se encuentren y se miren como está escrito: junta
juntamente con Cristo juntamente sentado en regiones celestes. Entonces nosotros miramos la palabra del Señor y miramos cómo el Señor, hermano, en nosotros nos está queriendo Él llevar hacia un lugar, nos está queriendo mostrar algo, nos está queriendo iluminar en cuanto a algo, hermano, que alcancemos, que seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Pero miramos que el apóstol Pablo no ignora las maquinaciones del maligno. Por eso es que el apóstol Pablo decía, pero temo, dice, tengo un temor. Dios los está llevando, los está iluminando, les está mostrando el camino, pero no ignoramos las maquinaciones de Satanás y las trampas de Satanás que tiende por el camino a los que han creído a fin de hacerlo caer. Por eso hemos estado viendo, hermano, hace poquito, justamente de las tentaciones. Hay tentaciones que el diablo es el que coloca, tentaciones que el diablo pone, hermano, justamente para que los cristianos caigan, trampas del diablo, para que el cristiano caiga, se frene, se aparte. Y después hemos visto las tentaciones de nuestra propia concupiscencia, de nuestros propios pensamientos, de nuestra propia carne, y luego vimos, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque es necesario que seamos probados, a ver qué decisión tomamos nosotros, a ver qué es lo que haremos nosotros en cuanto a la enseñanza que nosotros hemos recibido. Porque nosotros vemos cómo Dios nos va introduciendo en el camino de la santificación y Dios nos va llevando cada vez más cerca de Él y más lejos del mundo. Y luego ahí es donde el diablo sabe, hermano, el arma poderosa que serán ustedes en la mano de Dios, entonces envía ahí sus secuaces, envía, hermanos, sus discípulos para hacer tropezar a alguno. Por eso es que el apóstol Pablo dice, pero temo, no ignoramos realmente las acciones del diablo, no ignoramos las acciones de la carne, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Que así como comenzaron en un principio, amando a Dios sobre todas las cosas y no habiendo otra cosa mejor que su Señor, luego a causa, hermano, de la astucia del diablo y de la astucia de aquellos, hermanos, que están comandados por él, vuestros sentidos se extravíen y dejan de rendirle el mismo culto de adoración, de servicio al Señor en amor y se vayan separando de Cristo y del Señor. Por eso Pablo dice, pero temo. Nosotros leímos, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es lo que hacía el apóstol? Afirmaba, la palabra de Dios no tiene error. No se dejen arrastrar por otros pensamientos. La escritura es inspirada por Dios. Dios la mandó a nuestro favor. Está la palabra de Dios para que a nosotros nos ayude, para que si alguien ha caído se levante, para que si alguien ha rebalado vuelva a tomar el curso de conducta correcto, para que si alguien ha salido del camino enderece sus pasos y vuelva sus pasos delante de la presencia del Señor en su camino. ¿Mediante qué? Mediante la escritura que es inspirada por Dios. Toda escritura, dice el apóstol, es inspirada por Dios. De ahí, hermano, nuestra fortaleza, la palabra del Señor. Nosotros miramos al Señor y vemos cómo dice que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto para ser tentado. Y cuando estuvo en el desierto para ser tentado, el diablo de diferente manera lo llevó para que él, hermano, actúe en contra de lo que Dios decía. Y siempre la respuesta de Jesús fue, escrito está. Escrito está, escrito está. Entonces, ¿cuál era su apoyo? La escritura, toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, mire el valor que tiene que la palabra de Dios nosotros la guardemos, la tengamos dentro de nuestro corazón. Que la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo esté dentro de nuestro corazón y en nuestra boca y en nuestra lengua para que la hablemos, para que la comuniquemos, hermano, para que mediante la espada del Espíritu de Dios defendamos las verdades del Señor.
Nosotros leímos en Corintios, ojalá me toleraseis un poco de locura, parecía loco. Pablo parece que está loco, nos está pidiendo demasiada cosa, quiere que sirvamos a Dios de todo nuestro corazón, que pongamos en Cristo nuestra esperanza total, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Ojalá toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, si los presentó a ellos, hermano, a un solo esposo, que era Cristo, para que se enamoren del Señor, para que le amen al Señor, para que le sirvan al Señor, entonces, ¿por qué debían andar coqueteando con otro hombre que no iba a ser su marido? Porque coquetear con el mundo, con el diablo, con la carne, hermano, es poner los ojos justamente en otra cosa que no es Cristo. Por eso el apóstol Pablo estaba preocupado, que el amor de los hermanos no se desvíe a otra cosa que no sea a su Señor. Que aprendan a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Que aprendan, hermano, a servir al Señor y a serle fieles. No extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso es la firmeza que debemos nosotros mostrar en el Señor. A causa, hermano, de la sutileza y de la astucia del diablo. La astucia. Nosotros miramos el actuar del diablo en el huerto del Edén con Eva, cuando, hermano, le dijo, con que Dios os dijo que no comáis de este fruto. Y la mujer le dijo, del fruto de todo árbol del medio del huerto, dijo Dios que podemos comer, pero que hay un fruto que nosotros no podemos comer porque el día que comamos nosotros vamos a morir. Y el diablo le dijo, no moriréis. Mire por qué nosotros tenemos que tomar la escritura como inspirada, hermano, por Dios. ¿Por qué es que nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios al pie de la letra? Con que Dios os dijo que van a morir, y dijo la serpiente, no es así, no van a morir. Es decir, estaba diciendo lo que Dios dijo es una mentira, no van a morir. Estaba siendo mentirosa la palabra de Dios. Es una de las formas astutas con que el diablo, hermano, primeramente lleva al cristiano a la confusión, que eso no es tan así, para luego arrastrarlo y hacer que haga lo que ellos quieran, que pequen, que se vuelvan en contra de Dios y que no sean fieles a Cristo. Por eso el apóstol decía, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, mire el cuidado que tenía el apóstol por los discípulos. Los cuidaba. Si ellos vivían, entonces los apóstoles vivían. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, que ellos, los que habían creído, Dios se lo había dado y tenían que cuidarlo, tenían que llevarlo adelante y tendrían, hermano, que guardarlo del maligno, del diablo, de falsos apóstoles, de falsos predicadores, de falsas doctrinas que se introdujeron encubiertamente y que solo llevan a la perdición. Por eso la necesidad de nosotros permanecer firmes en el lugar donde el Señor nos ha colocado. Dios nos puso en un lugar, hermano, como el huerto del Edén, donde no falta la palabra de esta vida. En un lugar, hermano, de progreso. En un lugar, hermano, de bendición. En un lugar, hermano, donde reconocemos que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. No estamos plantados en cualquier lugar, ni tampoco vamos a cualquier lugar. Nosotros sabemos a dónde vamos. Por eso las maquinaciones del diablo, ¿sabe, hermano? El anhelo del diablo que quiere, hermano, el deseo de él sacar a los hermanos, sacarlo a ustedes, desviarlo de la iglesia, sacarlo de la congregación, hermano, para arrastrarlo a la mentira. ¿Sabe, hermano, la forma y la manera que él está actuando? Que él actuó y va a actuar para desviar a los que han creído. Pero los que son fieles al Señor, los que aman a Dios con todo su corazón, nunca los podrá separar de Cristo. Nunca lo hará. Por eso hay cosas que nosotros tenemos que evitar. Cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo capítulo 6, verso 20,
encontramos que el apóstol dice lo siguiente: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Cuál fue el encomiendo de Pablo para Timoteo? Que guarde la palabra, que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que busque, hermano, que sean idóneos, que puedan recibir esta palabra para que así como ellos la reciban sin cambiarla, puedan ellos también comunicar a otro esta palabra, la palabra del Señor. Entonces leemos: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Mire, ¿ve? Ahí está. El actuar del diablo, la astucia del diablo, cómo es que con astucia mediante el engaño, lleva y arrastra a otros a que se aparten de la verdad. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita plática, evita conversaciones sobre cosas vanas y evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia que va en contra de lo que Dios dice. Porque si usted le presta atención a los argumentos y a lo que dicen y a lo que hablan, entonces va a ser arrastrado y sin darse cuenta puede ser quitado del lugar, hermano, asignado que Dios le dio a usted en Cristo Jesús. Entonces, si usted se deja arrastrar, se deja llevar, seguramente, hermano, que no va a ir a caer en un buen lugar. Por eso le dijo, hermano, evita las conversaciones que no tienen sentido, las conversaciones que te van a llevar a perturbar. ¿Para qué querer enredarte en conversaciones que no tienen ningún fruto, conversaciones que son sin fruto? Evita las pláticas de cosas vanas y evita los argumentos de la falsamente llamada ciencia, sus argumentos que van en contra de la palabra de Dios, sus argumentos que van en contra de las escrituras, sus argumentos que van en contra de Cristo. Evita. ¿Para qué ponerse a hablar con ellos? ¿Para qué ponerse a conversar con aquellos que rechazan, con aquellos que no quieren esta palabra, con aquellos hermanos que blasfeman en contra de esta palabra? Es mejor dejarlo. ¿Por qué? Porque usted se junta y quiere convencer, hermano, a aquel que está ya desviado y que no se va a volver. Tenga cuidado, él puede desviarlo a usted. Entonces es mejor dejarlo. ¿A quién Jesús le predicaba y le hablaba? No, hermano, a los que lo resistían, lo dejaba. A sus discípulos les enseñaba. Con ellos les hablaba, los iluminaba, los llevaba, les enseñaba, hermano, pero a aquellos que se oponían a la verdad, él lo dejaba a un costado y seguía adelante con los discípulos. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guarda, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, mira a dónde fueron, se desviaron de la fe. Ve a dónde lleva las pláticas de cosas vanas. Ve a dónde lleva los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Se da cuenta que si usted no está firme, no tiene un conocimiento firme, hermano, en cuanto a las verdades del Señor, puede ser llevado, puede ser arrastrado por lo falso, por lo mentiroso, por los engañadores, por aquellos que no buscan realmente el bien de su alma y que no están buscando su perfeccionamiento, sino que buscan sus bolsillos. ¿Sabe cuánto hay que buscan los bolsillos de los creyentes y no están buscando el perfeccionamiento de ellos? Bueno, el apóstol Pablo los llama falsos apóstoles. Falso, obrero fraudulento, así lo llama. Falsos apóstoles, obrero fraudulento. Entonces no pueden nunca tener la dirección de la palabra del Señor. Hablarán una palabra, pero la dirección de Dios, hacia donde Dios va llevando a su pueblo, es otra.
Cuando se es niño, entonces le parece que todo está bien, porque es niño. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo un hermano nuevito me decía, y yo, mire, me cuesta un poco venir de acá para allá, pero tengo cerquita de mi casa una iglesia, así que bueno, si hablan de Dios es lo mismo, también ahí cantan y todo eso, y yo voy a ir ahí porque es lo mismo. Se da cuenta, es niño, no sabe diferenciar una cosa de la otra, pero nosotros sí sabemos, conocemos la verdad de Dios. Entonces, si conocemos la verdad de Dios y sabemos, ¿qué importa la distancia que tengamos que viajar? Nosotros vamos, porque de donde nosotros somos es mucho más lejos de donde usted tiene que ir. Quiere decir que, mire el peligro que hay en las pláticas de las cosas vanas. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron. ¿Qué es lo que hizo el diablo? Justamente lo que el apóstol Pablo, él temía. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Señor. ¿Qué es lo que hizo la serpiente con esto? La Biblia dice, se desviaron de la fe. ¿Los apartó? Cuando nosotros leemos en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9, vemos otra astucia del diablo. Entonces, una de las astucias del diablo justamente, hermano, son las pláticas, las conversaciones de un hombre sabio de cosa vana y los argumentos de la falsamente llamada ciencia que hace que algunos se desvían. Uno. Y otro de los argumentos, en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9, dice lo siguiente: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Entonces, mire otro método justamente que usa el diablo, y es el amor al dinero. Es decir, hacer que los hombres pongan su corazón, que los cristianos pongan su corazón en el dinero, hermano, y que sea el dinero su Dios, y que vayan en pos del dinero, siempre buscando el dinero, primero el dinero y después Dios. Todo lo opuesto a lo que los siervos del Señor siguen, porque los siervos de Dios siguen primero a Dios, después vendrán los demás, pero primero es el Señor. Entonces mire el peligro de los que quieren enriquecerse, porque para enriquecerse necesitan más tiempo, y para agregar más tiempo a lo que ellos necesitan sacarle tiempo a alguien. ¿A quién le sacamos? Le sacamos a la iglesia. Entonces sacan hermano de la iglesia el tiempo que ellos necesitan, y sin darse cuenta, hermano, se desvían de la fe, y no solamente eso, caen en destrucción y en perdición por amor al dinero. Por eso el temor del apóstol Pablo: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo, hay una carta donde él dice: teniendo que comer y que vestir, seamos contentos con esto. Oremos a Dios, Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir, porque la voluntad de Dios, hermano, es que nosotros estemos bien. Esa es la voluntad de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, Él pagó el precio por nuestra salvación, pero no solamente pagó, hermano, por nuestra salvación, pagó para que estemos bien, pagó para que nos sintamos bien, pagó para que vivamos bien, pagó para que seamos felices, Él pagó el precio por todas las cosas, Él lo pagó. No solo fue por la salvación, sí que fue lo inicial, pero también fue por todo lo demás, todo lo que nosotros necesitemos en este mundo, Cristo lo pagó para que sea nuestro. El precio fue pagado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Poner nuestro corazón y nuestra mira en Cristo, como el apóstol Pablo dice claramente. Poner la mira en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La mira en Cristo. Dice, y cuando Cristo dice, vuestra vida sea manifestada, ustedes van a ser también manifestados con Él en gloria. Pero pongan la mira en el Señor, y las demás cosas vendrán por añadidura. No va a hacer falta que nosotros corramos detrás del dinero. Voy corriendo detrás del dinero porque lo quiero alcanzar. No, nosotros vamos a ocuparnos de las cosas del Señor, y el dinero nos va a correr a nosotros. Nosotros no.
Por eso el peligro, hermano, con que la astucia del diablo va a querer hacer desviar el sentido, extraviarlo de la sincera fidelidad a Cristo mediante el amor al dinero. Quiero ganar más, quiero tener más, pero para ganar más y tener más tengo que sacrificar algo. ¿Y qué sacrificamos? Sacrificamos al Señor, sacrificamos la iglesia, sacrificamos los días de culto, sacrificamos. Total, yo quiero más. Ahí está el error. La bendición del Señor no añade tristeza. Entonces ahí está el error, cuando usted cambia por los bienes materiales el servicio al Señor. Y Jesús le enseñó a sus discípulos, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Por añadidura, vendrá, hermano, dado de parte del Señor, pero lo principal es el reino de los cielos. Por eso nosotros miramos, los que quieren enriquecerse, ¿a dónde van? Dice, caen, dice, en tentación y en lazo. Quieren enriquecerse, caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que luego hunden a los hombres en destrucción y perdición. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros iniciamos, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué iniciamos con eso? Para que nosotros no dejemos de confiar en la palabra de Dios y en lo que Dios dice. Para que nosotros no dejemos de confiar en la palabra que Dios envía y en sus profetas. Para que nuestro corazón sea firme en la escritura. No ignoramos las maquinaciones del diablo para usted llevarlo a hacer dudar, como ocurrió en el Antiguo Testamento. Hermano, cuando Aarón y María se levantaron en contra de Moisés y ellos dijeron, solamente por Moisés ha hablado Dios, ¿no ha hablado también por nosotros? Y la Biblia dice, y Dios lo escuchó. Entonces, ¿a dónde lo llevó? Llevó a dudar de la palabra de aquel que Dios había puesto. ¿Qué es lo que hace el diablo? Lo puede llevar a dudar de que la palabra que se habla en este lugar, hermano, no es tan así. Pero usted tiene que estar firme, seguro, sabiendo de quién ha recibido. Sabiendo que la palabra que usted ha recibido no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios, palabra del Señor. Quiere decir, hermano, el peligro, hermano, de ser seducido en nuestros oídos por el maligno y sus secuaces que le vengan a querer hacer dudar de que aquel que habla la palabra del Señor, eso no es tan así. ¿Qué le ocurrió a María y a Aarón cuando se levantaron y dijeron, no solamente por Moisés, por nosotros también habla Dios? La Biblia dice que oyó el Señor, los llamó a los tres, a Moisés, a María y a Aarón, y le dijo, cuando yo tenga que hablar una cosa con ustedes, yo voy a hablar por sueño, por visión o por revelación, pero cuando yo tenga que hablar con Moisés, cara a cara voy a hablar con él. Cara a cara. Entonces no era lo mismo el que Dios había puesto, no era lo mismo el que Dios había enviado que el resto de los demás, no era lo mismo. Dios lo había puesto a Moisés que lleve y los demás eran colaboradores que tenían que estar con él. Los demás quisieron ponerse en el lugar de Moisés. Dios se enojó, como hizo el diablo, Satanás en un principio. El ángel más hermoso, más bello, la creación más perfecta hecha de parte del Señor, y la Biblia dice que a causa de su hermosura, por eso nosotros venimos hablando del peligro, hermano, que hay en la hermosura exterior y también, hermano, en la persona que no es hermosa, porque hay dos peligros. Una persona que es hermosa, como es hermosa, entonces parece como que es superior de los demás, se siente mayor que los demás, entonces eso le produce una soberbia, un orgullo que es malo. Y la persona, hermano, que no es bella, que no tiene facciones bien elegantes, entonces parecería ser como que es feo y también le hace mal. Pero nosotros hablamos de una hermosura interior espiritual, la hermosura de Cristo que tiene que manifestarse dentro de nosotros. Por eso el peligro, hermano, de lo que le ocurrió al diablo, por su hermosura que poseía, que tenía, se ensoberbeció su corazón y quiso ocupar el lugar de Dios. Le parecía que él merecía el lugar de Dios. Y somos iguales. Nunca iba a ser el diablo igual que Dios. Nunca va a ser.
el discípulo igual que su maestro. Entonces nosotros miramos, dijeron a Aarón y María, también por nosotros habla Dios, así que somos iguales. Dios escuchó y dice la Biblia que le molestó al Señor, los llamó a los tres y le dijo, ustedes, Aarón y María, cuando tenga que hablar con ustedes, por sueño, por revelación voy a hablar con ustedes. Pero con Aarón, con Moisés, mi siervo, cara a cara hablaré con él. Y se fue la presencia del Señor, y cuando la presencia del Señor se fue, se miraron a Aarón y María y estaban leprosos. A no haber sido por la oración de Moisés, hubieran muerto leprosos. Entonces, ¿no era lo mismo? No era lo mismo. Entonces, ¿a dónde le lleva el diablo? ¿A dónde lleva? Lleva a dudar de aquel que Dios puso. Entonces quiere hacerlo dudar, como que tenga duda. Eso no es. Viene, pertenece al Señor o no pertenece al Señor. ¿De dónde? Pablo tuvo ese problema también. Cuando usted lee en 2 de Corintios capítulo 13, verso 3, encontramos que dice lo siguiente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Están buscando una prueba de que Cristo habla en mí, porque están dudando si realmente las palabras que les hablo es palabra de Dios. Buscáis una prueba de que Cristo habla en mí, y cuando usted lee el verso 5 y 6 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, porque están empezando a tener un problema de fe si no creen en la palabra que Dios envía. Entonces los que no creen en la palabra que Dios envía tienen un problema. Primero, no van a llegar donde tienen que llegar. Y segundo, hermano, están a merced del maligno. Pablo, él estaba preocupado. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso iniciamos con toda escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para que no dudemos, para que confiemos en la palabra del Señor, para que no rechacemos la enseñanza, la tomemos, nos va a llevar hacia un lugar, nos va a dar una formación, nos va a llevar al que alcancemos una estatura. Para que no rechacemos, hermano, cuando seamos redarguidos, cuando seamos exhortados por el Señor, no rechacemos, sino que lo recibamos. Para que cuando seamos corregidos por el Señor, hermano, nosotros recibamos la disciplina del Señor como una disciplina correctora que nos perfecciona para llevarnos de lo bueno a lo mejor. Para que recibamos la instrucción de Dios en justicia. Porque tiene un fin, y es que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos amados del Señor, piense, medite. ¿A dónde llegaremos si rechazamos la palabra del Señor? ¿A dónde iremos si rechazamos la dirección de Dios? ¿A dónde iremos si dudamos de la palabra escrita que Dios envía? ¿A dónde? Pablo nos afirma, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué nos afirma? Para que no dudamos, sino para que confiemos, para que recibamos la enseñanza, para que recibamos la corrección, para que recibamos la instrucción de parte del Señor, porque su voluntad es que el hombre de Dios sea perfectamente instruido y preparado para toda buena obra. Eso es el deseo de Dios para con lo suyo. Amén, hermanos. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor, por el cuidado que tienes para con nosotros. Tú nos llamaste, Señor, nos iluminas con tu palabra, nos enseña mediante tu palabra y nos vas llevando. Nos enseña que tu palabra es inspirada por ti, que no hay error ni falla en ella. Gracias, mi amado Señor, pues nos está cuidando, de manera que la serpiente que engañó a Eva no nos engañe a nosotros ni nos haga extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos